Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Enseguida, señor presidente. El texto dice, el punto dice lo siguiente. Proyecto de resolución para que el Pleno de la Asamblea Nacional solicite a la Corte Constitucional dictamen de interpretación constitucional sobre el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor presidente, procedo con la lectura del proyecto de resolución. El Pleno de la Asamblea Nacional, considerando que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial número 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 120, numeral 9, faculta a la Asamblea Nacional fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias. Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 131, dispone que, comillas, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asigna la Constitución y la ley, a las ministras o ministros de Estado o a las máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después determinado. Para proceder a su censura y destitución, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Que el Consejo de Administración Legislativa, en sesiones de 27 de enero de 2011 y 16 de febrero de 2011, resolvió no admitir a trámite las solicitudes de inicio de enjuiciamiento en contra del señor Secretario de Comunicación de la Presidencia de la República y del señor Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, respectivamente, por no estar dentro de los funcionarios señalados expresamente en el artículo 131 de la Constitución y fundamentados en el informe número 030-AJ-AN 2011 de 25 de enero de 2011, emitido por el asesor jurídico. Que el asesor jurídico de la Asamblea Nacional, mediante oficio número 063-AJ-AN-2011, de 16 de febrero de 2011, concluye: por las consideraciones expuestas se requiere el acuerdo del Pleno de la Asamblea Nacional, previa a que se solicite a la Corte Constitucional interprete si en la frase de, comillas, ministras o ministros referida en el artículo 131 de la Constitución de la República, se encuentran comprendidos los secretarios nacionales con fuero de Corte Nacional o que han sido categorizados con el rango de ministros de Estado mediante decreto ejecutivo. Que el Consejo de Administración Legislativa, en sesión de 16 de febrero de 2011, resolvió, comillas, poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución que se adjunta para que se autorice al presidente de la Asamblea Nacional presente a la Corte Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 154 y 155 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial número 52 de 22 de octubre de 2009, una acción de interpretación de la frase, comillas, ministras o ministros, comillas, contenida en el artículo 131 de la Constitución de la República, en relación a si dentro de dicha frase se encuentran comprendidas 1. Las ministras o ministros que presiden los ministerios detallados en el artículo 16. 2. Ministras o ministros detallados en el artículo 17. 3. Ministras o ministros sectoriales previstos en el artículo 17.1. 4. Secretarios nacionales previstos en el artículo 17.2. 5. Ministras o ministros coordinadores de coordinación previstos en el artículo 17.3 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, reformado por el Decreto Ejecutivo número 109, publicado en el suplemento del Registro Oficial número 58 de 30 de octubre de 2009.
que el artículo 155, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el suplemento del Registro Oficial número 52 de 22 de octubre de 2009, dispone que la Asamblea Nacional, por acuerdo del Pleno, podrá solicitar el dictamen de interpretación constitucional y, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Artículo único. Autorizar al presidente de la Asamblea Nacional, presente a la Corte Constitucional al amparo de lo dispuesto en los artículos 154 y 155 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial número 52 de 22 de octubre de 2009, una acción de interpretación de la frase ministras o ministros contenida en el artículo 131 de la Constitución de la República, en relación a si dentro de dicha frase se encuentran comprendidas o comprendidos las ministras o ministros que presiden los ministerios detallados en el artículo 16. 2. Las ministras o ministros detallados en el artículo 17. 3. Las ministras o ministros sectoriales previstos en el artículo 17.1. 4. Las secretarias, secretarios nacionales previstos en el artículo 17.2. 5. Las ministras o ministros de coordinación previstos en el artículo 17.3 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, reformado por el Decreto Ejecutivo número 109, publicado en el suplemento del Registro Oficial número 58 de 30 de octubre de 2009. Hasta ahí el proyecto de resolución, señor presidente.